Un gusto de saludarles, un privilegio de estar en sus hogares. Gracias por permitirnos ingresar a sus casas mediante el milagro de la televisión. Estamos trabajando en esta semana sobre un tema que es herencia de Jehová. Hemos hablado sobre los matrimonios, hemos hablado sobre los hijos, hemos dicho que los hogares estables son productores de hijos estables y lamentablemente la inversa es lo mismo. Hoy día vamos a tratar nuestro último tema, hijos y padres transformados en Cristo. Lo primero que tenemos que plantearnos es la razón por la cual existe el matrimonio. No olviden que hemos hablado ya sobre el diseño de Dios. Dios hizo un diseño específico para la pareja, para el matrimonio. En la Biblia, en Génesis, el capítulo 2, el versículo 18, se dan 3 razones para la existencia del matrimonio. El texto dice, en la versión real, en la versión bien traducida, no es bueno que el ser humano esté solo, le haré una ayuda que lo complemente. Vuelvo a repetir para que se entienda claramente. No es bueno que el ser humano esté solo, le haré una ayuda para que lo complemente. Es decir, no es bueno que la mujer ni el varón estén solos. Dios pretende que ambos se ayuden mutuamente y que ambos sean complemento. El primer deber de los esposos es ser compañeros. Esposo y esposa no son llamados para ser rivales, sino para ser compañeros, para ser amigos, para acompañarse uno al otro. Eso genera un ambiente en que los hijos pueden crecer de manera armoniosa. Compañerismo. Los matrimonios que son compañeros, que son amigos, son los que finalmente triunfan. John Gottman, un psicólogo especialista en matrimonios de éxito, que ha revolucionado desde hace unos 20 años los estudios sobre matrimonios de éxito, se hizo una pregunta. Hasta John Gottman, la mayoría de los psicólogos se preguntaba ¿por qué fracasan los matrimonios? Él se hizo una pregunta al revés. Y él preguntó ¿por qué tienen éxito muchos matrimonios? Y eso lo llevó a una investigación que mostró que el primer factor por el cual los matrimonios tienen éxito es el compañerismo. Él lo llamó la amistad. Los matrimonios que son más amigos, más compañeros, son los que finalmente perduran. Ahora, la Biblia te agrega un segundo elemento. La Biblia dice que no es bueno que el ser humano, varón y mujer, estén solos, necesitan acompañarse, sino también la Biblia dice que es necesario que se ayuden mutuamente. Los buenos matrimonios colaboran uno con el otro. El esposo no trata a su esposa como sirvienta, sino como su compañera a la cual ayuda. Los hijos, en un ambiente donde hay colaboración entre esposo y esposa, aprenden por su parte a colaborar y ayudar. Nuevamente vuelvo a John Gottman. Gottman dice, la segunda razón por la cual triunfan los matrimonios es que se ayudan mutuamente. Él habla de influencia mutua, ayuda mutua. Yo digo, John Gottman ha dedicado toda su vida a estudiar matrimonios de éxito y la Biblia te da las claves ya. Y dice que los matrimonios de éxito son, en primer lugar, compañeros y en segundo lugar, ayuda mutua. Pero hay un tercer elemento que plantea el texto. El texto dice que el matrimonio, para que tenga éxito, no solamente tiene que ser compañero, no solamente tiene que ser ayuda mutua, también tiene que ser complemento uno del otro. La Biblia usa en las traducciones españolas la expresión idónea, que no existe en el original hebreo. En el original hebreo aparece la palabra kenegdó, y kenegdó significa contrapartida, o significa contraparte, o contrapeso, o complemento. ¿Qué es un complemento? Es algo que tú necesitas para poder equilibrarte. Para que las parejas puedan equilibrarse, tienen que aceptar sus diferencias. Ellos entienden que deben complementarse, no competir uno con el otro. Los hijos que son criados en una relación de pareja donde marido y mujer se complementan uno al otro, no compiten, sino que aceptan sus diferencias y se ayudan mutuamente con las diferencias que tienen, son hijos que entienden y esos hijos eligen sabiamente y no equivocadamente. Ahora, entendiendo para qué es el matrimonio, viene la pregunta, ¿para qué son los hijos? Ya sabemos que el matrimonio es para que nos acompañemos mutuamente, para que nos ayudemos mutuamente y para que seamos complementos uno del otro. Ahora, ¿para qué son los hijos? En primer lugar, vamos a decir que los hijos no son la razón del matrimonio.
¿Pero cómo? Si eso es lo que hemos escuchado siempre, será, pero no es correcto. Esa es una tradición que viene del siglo VI y que no tiene validez bíblica. Los hijos no son la razón de ser del matrimonio. Los hijos son un agregado bendito al matrimonio, pero no es lo que constituye el matrimonio. El matrimonio está formado por un varón y por una mujer, y los hijos son visitas. Visitas que deben venir por unos años y estar con nosotros y partir para formar sus propios núcleos, sus propios matrimonios. Lo normal es que estas visitas se queden 18, 19, hasta 20 años. Hay algunas visitas medias sinvergüenza que se quedan 30 años, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que los hijos vengan y partan y formen su propio núcleo. La Biblia dice que son un agregado bendito. La Biblia dice en Génesis 1:22, y los bendijo Dios diciendo fructificad y multiplicad. Es un agregado bendito al matrimonio. Ya hemos dicho que no somos dueños de los hijos. Y como no somos dueños de los hijos, tenemos que administrar la vida de nuestros hijos de manera sabia, sabiendo que tenemos que dar cuenta de ellos. ¿Qué son los hijos? Ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Salmo 127:3. Herencia de Jehová son los hijos. Repito, herencia de Él, no nuestra, son los hijos. Otro texto que está en Isaías capítulo 8, versículo 18, dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Es decir, no me pertenecen, siguen siendo de Dios. Ahora, ¿qué necesitan los hijos para crecer de manera armónica? ¿Qué se necesitan los hijos para crecer en paz? ¿Qué necesitan los hijos para convertirse en individuos exitosos? Los hijos necesitan 3 cosas básicas. Necesitan estabilidad, necesitan modelos y necesitan valores. Estabilidad, porque sin estabilidad los hijos no pueden crecer de manera armónica. Cuando no hay estabilidad emocional, cuando no hay equilibrio, cuando no hay complemento, los hijos terminan destruidos. La estabilidad implica decisión para no pelear, para no maltratarse, para no discutir. Estabilidad implica que los hijos van a crecer en un ambiente de paz, de armonía, de gozo. La estabilidad es el mayor don precioso dado a los hijos. Es un don extraordinario. Qué lástima que algunas familias no les provean estabilidad emocional a sus hijos. Hay hogares donde tienen estabilidad económica, pero no tienen estabilidad emocional. Y perdónenme, a la larga pesa más la inestabilidad emocional que la inestabilidad económica. Porque la inestabilidad emocional va destruyendo íntimamente a las personas. Los hijos además necesitan modelos. Los hijos, más que órdenes, necesitan modelos a quien imitar. Los hijos necesitan a alguien a quien seguir. Los hijos precisan tener conceptos concretos que vean en la vida de sus padres. No que los escuchen, que los vean en la vida de sus padres. Los padres deben, antes que decir, deben mostrar lo que quieren que sus hijos sean. Anda a decirle a la vecina que no estoy, cuando la vecina golpea. ¿Qué lección le estás dando a tu hijo? Que mentir es válido. Golpea a tu hijo. ¿Qué lección le estás dando a tu hijo? Que cuando la paz no funcione, la violencia es lícita. Habla mal de otra persona delante de tus hijos. ¿Qué lección le estás dando a tus hijos? Que no eres confiable. Y que así como hablas mal de esa persona, puedes hablar mal de otras personas y así sucesivamente. Al revés, sé una persona honrada. Tu hijo no tendrá excusa para ser deshonrado. Sé una persona que hable bien de las demás personas y que no se extasie en los errores de otras personas. Y tus hijos van a repetir el mismo modelo y así sucesivamente. Los hijos van repitiendo los modelos de los padres. Y eso no se transmite porque los padres toman clases con los hijos y en las mañanas les enseñan modelos teóricos. Es algo que se va viendo. Es más impactante lo que se ve que lo que se dice. Hay muchos psicólogos sociales, empezando por los estudios de Bandura, que demuestran el tremendo impacto que tienen los modelos sociales, empezando por el modelo de los padres. Pero los hijos también necesitan valores. Los hijos necesitan claramente que se les indique directivamente por dónde deben andar y por dónde no deben andar. Se puede saber de qué tipo de hogar provienen algunos jóvenes por los valores que muestran ante los demás. Yo llevo muchos años trabajando con estudiantes universitarios y no necesito que me digan mucho de cómo es el hogar de los jóvenes, porque con sus acciones uno va descubriendo qué tipo de hogar tienen.
Los valores son algo fundamental. Los profesores, los padres, los hijos, de alguna manera reflejan lo que ha sido sus vidas. Las vidas que van mostrando qué tipo de valores se nos ha inculcado. Los padres estamos llamados para darle estabilidad a nuestros hijos. Estamos llamados para mostrarles modelos en nuestras vidas a nuestros hijos y estamos llamados a mostrarles valores. Ahora, yo siempre he dicho y que los hijos, en primer lugar, antes de ser formados, vienen para formar a los padres. Las lecciones más importantes de mi vida yo las aprendí como padre, no como hijo, como padre. Porque al ser padre tú tienes que enfrentarte a una realidad totalmente diferente. Ahora nos enfrentamos a una situación muy compleja. El pecado, el mal, ha malogrado todo, ha echado a perder todo. El pecado alteró la relación de armonía que debía regir y existir en su origen. Trajo discordia entre los padres, haciendo que los varones y las mujeres se traten de manera inadecuada. Puso al varón en un sitial que Dios nunca quiso que tuviese, e hizo que la relación del varón y la mujer se viera afectada, en algunos casos irremediablemente. El pecado ha hecho que los hijos se vuelvan contra sus padres. El pecado ha pervertido la relación de muchos padres e hijos. Los padres, por efecto del pecado, se sienten dueños de sus hijos. Las familias se han visto destruidas por el pecado. Muchos creen que esto es natural, que esto es normal. Hay algunas personas que me sacan el versículo de Génesis 3:16 y me dicen, pero pastor, la Biblia habla en Génesis 3:16 y dice, el marido se enseñoreará de la mujer. Párele, hermano, párele, cálmese. No deje que sus prejuicios entorpezcan su visión de la palabra. Lo que ahí está dando Dios no es una orden. Lo que Dios está dando en versículos de Génesis 3:16 es una descripción de lo que va a ocurrir a consecuencia del pecado. Es como cuando un padre le dice a su hijo, hijo, si metes las manos al fuego te vas a quemar. Ningún padre sano de juicio quiere que su hijo se queme. Un padre le dice a su hijo, hijo, ten cuidado cuando cruces una calle, tienes que mirar a ambos lados porque puede un vehículo atropellarte y vas a sufrir mucho. Ningún padre quiere que su hijo sufra por un atropello. Los padres les anunciamos a nuestros hijos lo que podría ocurrir. Dios, por amor, cuando el primer varón y la primera mujer han cometido pecado, Dios por amor les dice y les anuncia lo que va a ocurrir. Y les dice, a consecuencia de las decisiones que ustedes han tomado, esto les va a pasar, no se asusten, esto les va a pasar. Esto les va a ocurrir. No hay que olvidar que Génesis 3:16 está asociado a Génesis 3:15. Porque en Génesis 3:15 Dios da la solución y les dice, esto va a pasar, pero la solución está. Así que no se aflijan. Esto que viene es consecuencia del pecado, pero yo he tomado las medidas, he hecho lo posible para que no les afecte y para que puedan salir de esa situación. Sin Dios, la raza humana no tendría esperanza. Sin Dios, los seres humanos no tendrían dónde ir. Dios provee la solución a un problema que parece insoluble, que es el problema del pecado. Y Dios trae paz donde solo se ve discordia y odio. Nosotros vivimos después de Cristo. Nosotros tenemos en cierto modo y en muchos aspectos muchas ventajas en relación a quienes nos han precedido, porque nosotros vivimos en la era de Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia en relación con Jesucristo? Que Jesús vino a restaurar. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que Jesús vino a evitar los efectos del pecado. Cristo vino a vencer con nosotros y en nosotros los efectos del mal. Cristo, con su muerte en la cruz, vino a otorgarnos a ti y a mí la posibilidad de vivir en paz, empezando por nuestro hogar. En Cristo es posible vivir otra realidad que altera el cuadro terrible ocasionado por el pecado. En Jesucristo podemos ver otra cosa, en Jesucristo podemos empezar de nuevo y ser diferentes, porque en Jesucristo hay esperanza. Así que no se aflijan. Si alguno está angustiado porque no ha encontrado paz, porque en su hogar no hay paz, acérquese a Jesucristo, porque Jesucristo viene a instaurar un nuevo orden. Hay una nueva era con Jesucristo. En Cristo es posible volver a vivir los ideales propuestos por Dios a las familias en el origen. Cuando algunos me sacan Génesis 3:16, yo le digo, ¿y en qué parte Jesucristo cita Génesis 3:16? Nunca. Cuando a Jesucristo se le pregunta por el matrimonio, siempre se acuerda del principio. ¿Y dónde está el principio? En Génesis 2.
El modelo para seguir es Génesis 2, no Génesis 3. En Cristo podemos volver a vivir lo que Dios planeó desde el principio. Ahora, algunos dicen, claro, pastor, sí, tiene razón, pero eso va a ser para el cielo. No, hermano, perdóname, no es así. El ideal de Dios hay que comenzar a vivirlo ahora. Hay un texto que está en 2 Corintios donde el apóstol Pablo dice, cosa que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y algunos dicen, sí, en el cielo. No, el Pablo no está hablando del cielo, está hablando de acá. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de los cielos comenzó conmigo. Por lo tanto, es ahora donde tenemos que introducir los cambios que van a producir transformación en nuestro hogar y nos van a traer paz y tranquilidad para nosotros y nuestros hijos. Elena G. de White, una escritora cristiana, en su libro Hogar Cristiano, página 287, dice, el que quiera llegar a ser santo en el cielo debe ser primero santo en su propia familia. Y quiero repetirlo esto porque es muy importante. El que quiera llegar a ser santo en el cielo debe ser primero santo en su propia familia. La religión no se vive en la iglesia. La religión real, la religión pura se vive en el hogar. Allí comienza. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y es una exclamación de gozo. Si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eso significa que en Cristo no podemos vivir de acuerdo a los modelos culturales pasados. En Cristo todo es renovado, incluyendo las relaciones familiares. En Cristo nada es como fue antes. En Cristo rompemos los patrones culturales. Hace algunos años atrás, en un país X que no quiero mencionar, estando en una asamblea con un grupo de líderes cristianos, planteando estas mismas cosas, un anciano se puso en pie molesto y me dijo, ¿quién se cree usted? Ha venido a romper nuestra cultura. Aquí nosotros mandamos y las mujeres obedecen. Dije, yo me creo un hijo del Señor. Los cristianos no estamos llamados a moldarnos a la cultura. Los cristianos estamos llamados a revolucionar la cultura, no a acomodarnos a ello. Si la cultura te dice una cosa, somete ese criterio cultural al concepto bíblico. Y el concepto bíblico te dice que tu esposa es una persona digna, una persona que tienes que tratar con amor, con cariño, con bondad, no para mandarla, no para subyugarla, sino para vivir de una forma diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevas criaturas. Somos hijos del Señor, porque hemos nacido en una nueva realidad, porque estamos viviendo en la dispensación, en el momento de Jesucristo. El apóstol Pablo en Gálatas 3, 27 y 28 dice que la familia renovada en Cristo tiene que aprender un concepto. Fíjense lo que dice el texto. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador personal e incorporamos a Jesús a nuestra vida, se eliminan las barreras nacionalistas. Ya no hay peruanos, ni chilenos, ni brasileños, ni argentinos, ni venezolanos, nada, porque somos todos miembros de la misma patria, hijos de la misma patria, de la patria celestial. Ya no hay más barreras sociales. No hay pobres ni ricos, ni gente más ni menos. Somos todos hijos de Dios que tenemos que respetarnos por ser hijos de Dios. Hasta ahí la mayoría está de acuerdo. Pero cuando llegamos a la relación de varón y mujer, dicen, no, pero aquí sigo mandando yo. Perdóname, pero no hay sexismo. En Jesucristo no puede haber alguien que manda y otro que obedece. En Jesucristo hay una relación de reciprocidad, de mutualidad, de amor mutuo, de una relación de compensación, de cariño. Una relación donde ambos, marido y mujer, se tratan con amor, con bondad, con misericordia, porque entienden que ambos son hijos de Dios, con los mismos derechos, con un sentido de igualdad, porque ambos son imagen de Dios. No se puede sostener el mismo modelo cultural estando con Jesucristo. Ahora, cuando vienen algunos y me dicen, bueno, pero pastor, perdóneme, pero la Biblia dice que la mujer tiene que sujetarse al marido. Sí, sujetarse. Y la palabra sujetar que utiliza el griego significa unir. Mujer, estate unida a tu marido, estate sujeta a él. Y eso es lícito. Pero no te olvides que hay que leer el versículo 21 de Efesios 5.
La mayoría se lo salta olímpicamente y lee el 23 porque supuestamente el 23 le está dando posibilidades de mandonear a su esposa. Y algunos dicen, yo soy cabeza. Serás cabeza, hermano, pero no entiendes lo que significa. Porque el concepto cabeza que está usando el apóstol Pablo en Efesios significa estar dispuesto al sacrificio. Ahora, si tú estás dispuesto al sacrificio, entonces puedes llamarte cabeza. Si no, llámate pie, cola o lo que sea, pero cabeza no te puedes llamar. Cabeza significa estar dispuesto a sacrificarse por su esposa, así como Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse por la iglesia. Eso es muy distinto. Ahora, lee Efesios 5:21 junto conmigo. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vuelvo a repetir, porque esas ideas que de pronto no leemos son claves para entender todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En Cristo deja de haber subordinación. En Cristo deja de haber uno que manda y otro que obedece. Lo que existe en Jesucristo es sometimiento mutuo, interdependencia. Marido y mujer se someten mutuamente bajo el mandato de la voluntad divina. Marido y mujer son interdependientes, ambos sometidos a la voluntad de Dios. En la misma autora que hemos citado, Elena G. de White, en su libro Hogar Cristiano, página 206, dice, la mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su esposo. Y vuelvo a leer esto porque a algunos les cuesta entenderlo. La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su esposo. La clave es el Génesis, Génesis 2, donde te dice que ambos fueron creados a imagen de Dios con los mismos derechos y ambos tienen que tratarse con dignidad. En 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 10, el apóstol Pablo nos da otra característica de una familia que ha sido renovada en Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:10, vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Claro, algunos aplican esto solamente a la iglesia, pero eso tiene que ver con la primera gran iglesia, y la primera gran iglesia es el hogar, la familia. En Cristo Jesús no hay lugar para la violencia. No hay lugar para que maltratemos a otro, porque eso no es digno de un hijo del Señor. En Cristo Jesús no hay lugar para el sometimiento unilateral de la mujer al varón, porque eso no es correcto, porque eso no es sano, porque eso no es justo para alguien que ha nacido mujer sin desear ser mujer o sin planear ser mujer, y que tampoco es justo para el que nació varón sin haber decidido o elegido ser varón. No es justo en Jesucristo la falta de respeto. En Jesucristo hay respeto. Los maridos y las esposas que aman al Señor se respetan mutuamente. En Jesucristo hay armonía. No hay lugar para la desarmonía cuando está Jesucristo presente, porque cuando Jesucristo está presente hay paz. En Jesucristo hay armonía. Es como una sinfonía que toca cada acorde de una manera hermosa, todos ordenados en una forma extraordinaria. En Jesucristo hay armonía. En Jesucristo hay paz. No hay lugar para gritos, insultos y malas palabras en un hogar donde mora Jesucristo, porque en Jesucristo hay paz. En Jesucristo hay unión. La esposa y el esposo unidos en Jesucristo, amorosamente tratándose en Jesucristo. En Jesucristo hay metas compartidas, porque en Jesucristo tienen un mismo derrotero, en Jesucristo tienen un lugar hacia donde ir, porque en Jesucristo entienden que ellos son hijos del Señor. Allí donde está Cristo presente hay paz, no violencia. Tristeza me da pensar en aquellos hogares que se llaman cristianos y donde hay gritos, insultos y falta de respeto. Perdónenme, en ese hogar no mora Jesucristo. Porque cuando hay Jesucristo, hay paz. Hay paz. Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo es un Dios de paz, no es un Dios de discordia. Donde Cristo está, reina un espíritu distinto. Se respira, como dice una autora, aire del cielo. Se respira un Edén anticipado. Si nos llamamos cristianos, hemos de vivir en el ideal de Dios y no fuera de Él. Si nos llamamos cristianos, estamos llamados a restaurar nuestras vidas en los ideales que Dios ha propuesto. Quien aspire a vivir como ciudadano del cielo, tú y yo.
Tenemos que vivir en esta tierra mostrando algo diferente, porque tú y yo no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y por lo tanto en nuestra vida tiene que vivirse algo diferente, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, comenzando por nuestro hogar. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en Cristo todos somos hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Padres, no maltraten a sus hijos, ámenlo, son herencia de Jehová. Esposos, no maltraten a sus esposas, ámenla, son imagen de Dios. Esposas, únanse a sus maridos, únanse a sus hijos, vivan en paz, en armonía, porque lo que Dios quiere es que nuestros hogares estén llenos de paz y de armonía. En los hogares donde reina Cristo tiene que haber paz, tiene que haber armonía, tiene que haber plenitud, tiene que haber orden, tiene que haber compromiso. Durante varios días hemos hablado sobre estar renovados en Jesucristo, estar renovados de diferentes formas. Hemos estudiado casos tan difíciles como de Salomón y su hijo. Hemos visto las características que tiene que tener un esposo de acuerdo al ideal de Dios. ¿Para qué es todo esto? Para que nuestros hogares sean plenos, para que sean felices. Dios se goza con nuestro gozo. Dios disfruta con nuestra paz. Dios y los ángeles se gozan de visitar hogares donde reina Jesucristo, donde hay paz, donde hay armonía, donde padres e hijos se tratan con amor, con cariño, porque han entendido que en sus hogares tiene que morar el Señor. Así que la gran conclusión, lo último, la idea que debería quedar en nuestras mentes. Olvídense del resto, pero esto no deberían olvidarse. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no está presente, si el Espíritu de Dios no está morando en tu corazón y en tu hogar, en vano vas a hacer todos los esfuerzos que tú hagas. Como dice el mismo Salmo, en vano es que salgas temprano a trabajar y vuelvas tarde a tu casa después del trabajo. Si no está Dios presente en tu familia de algún modo se va a destruir. Así que mi invitación final es: arrodíllate, entrega tu vida al Señor, entrégate tus afectos al Señor, entrega tu matrimonio al Señor, entrega tu paternidad al Señor, para que Dios te dirija, para que Dios te dé sabiduría, para que te ayude a construir tu hogar. Esposos, esposas, es posible vivir un matrimonio feliz. Hijos, es posible encontrar padres que sean sabios. Padres pueden ser sabios. Todo eso proviene ¿de quién? De una sola fuente, del Señor. Si Jehová edifica nuestros hogares, si Jehová construye nuestros hogares van a ser felices, van a ser plenos. Que Dios les bendiga, que su poder y su Espíritu Santo estén en ustedes, que su paz y su armonía vibre en todos nuestros corazones y nuestros hogares sean un pedazo de cielo en esta tierra, un Edén anticipado. Es nuestro deseo y oración.